De camino a la Musara, pero antes nos encontramos con esto, el acuartelamiento Los Castillejos. Sirvió como centro de instrucción y al parecer también hubo una brigada de montaña aquí. No sé si temporalmente o como acuartelamiento, pero sé que había una brigada de montaña porque algunos de los que estaban aquí fueron en busca de una persona de la que os hablaré más adelante. Servía también para jóvenes que querían ser militares como zona de instrucción. Fue sobre los años aproximadamente 1999 y los 2000, cuando quedó completamente abandonado. Su extensión es bastante grande. Vemos varias edificaciones. Aquí tenemos una torre. Ya antes de llegar podemos observar torretas, pequeñas torretas en la carretera que servían en su día como lugar para hacer garita, para hacer guardia. Seguramente pondrían ahí a los chavales pues con un CML o un CMC a hacer sus guardias, y seguramente pues también serviría como zona para que, aquí lo tenemos tapiada la entrada, serviría pues para albergar a otros batallones o pelotones de acuartelamientos de otras partes de España cuando venían a hacer pues instrucción por la zona. Este lugar lo adquirió la Generalitat hace unos años y desde entonces, pues bueno, la verdad es que no han hecho absolutamente nada con ello, nada más que, como podéis ver, cerrar todo, poner que está en riesgo de derrumbe y dejar morir todas estas infraestructuras que seguramente se les podría dar un buen uso, pero no se hace. ¿Por qué? Pues no lo sé, tal vez por haber sido militar, que no quiero ni verlo, pero fijaos el tamaño de los pabellones. La visita va a ser bastante rápida por aquí, solo para que os hagáis un poquito a la idea de la extensión que tenía este lugar, que era bastante, pero bastante grande, ¿eh? Aquí pues seguramente estaría todo lleno de literas. Alguna zona serviría pues de botiquín, otra zona para guardar armamento y munición y poquito más. Pero vamos, el tamaño de cada pabellón es muy, pero que muy grande. Fijaos esto en el estado en el que está. Hay algunas que están completamente derruidas. Y bueno, vamos a continuar el trayecto. Vamos a ir hasta la Musara. Nos encontramos en la Musara, uno de los pueblos más enigmáticos que hay en España, y es que la cantidad de leyendas que hay de este lugar son increíbles y casi innumerables. Vamos a hablar de algunas de esas leyendas mientras recorremos el pueblo. Aquí está, pero antes vamos a hablar de qué vivía aquí la gente, cuánta gente había. Esta es la iglesia de San Salvador, del cual también era patrón el pueblo, y sus fiestas patronales se celebraban
en mayo en su honor. Aquí la gente vivía principalmente de la agricultura, sobre todo del cereal. Es muy extenso, aunque queda muy poco, es muy extenso porque hay muchas casas, había muchas casas segregadas por una amplia extensión, baja la redundancia, y ya poco, queda muy poco de este pueblo. Lo que os he dicho, que las fiestas las celebraban en mayo, pero no. La fiesta de San Salvador, eran en agosto, pero las cambiaron a mayo para San Isidro, básicamente porque les cogía en época de trilla. Estamos a 1000 metros de altura, ¿eh? O sea, la verdad, el enclave es... Nos vamos a acercar aquí para que veáis el lugar. Fijaos las vistas que tenemos y la caída que hay. Es espectacular. Las fiestas de la Musara eran muy reconocidas en todo el territorio y venían vecinos de poblaciones colindantes. Fueron una festividad bastante grande hasta que llegó la guerra. Tras la guerra el pueblo fue en decadencia, fue perdiendo muchos de sus habitantes y poco a poco la gente que aquí vivía fue emigrando. Llegaron a tener luz, pero nunca llegaron a tener agua. Fue uno de los motivos por los que la Musara se fue también quedando sin gente, pues buscaban una vida con más comodidades, algo que, pues bueno, es completamente lógico. Qué entorno, ¿eh? Qué preciosidad de lugar. Se estima que unas 80-100 personas llegaron a vivir en la Musara. Había colegio, incluso hasta un poco antes de la guerra llegó a tener párroco propio. También tenían colegio propio. Los niños no tenían que desplazarse a otros lugares, pero con el paso de los años, chicos, por aquí, pero con el paso de los años, cada vez tenían que bajar más a pueblos colindantes, pues para hacer compras, para abastecerse, básicamente. En los 50 ya apenas quedaba nada en la Musara. Y en los 60, chicos, no, Tobías, ¡Ay, de verdad! Y en los 60, chicos, por aquí, cerró la última de sus casas. Qué vistas más increíbles, aunque no me gustaría que mi niño jugase por aquí. La Virgen. Chicos, no os acerquéis. No, Yango, tira para atrás. Yango, que no. ¡Que tires para atrás! Ahí abajo hay otra casa. No sé si la vais a llegar a apreciar. Hay más casas por ahí. Y es que, bueno, como os había comentado, en extensión era muy grande la Musara. No toda la gente que vivía aquí era propietaria de las viviendas. Había gente que tenía arrendado tanto las viviendas como... Chicos, vamos. Tenían arrendado tanto las viviendas como los campos que labraban. Y hay una curiosidad, y es que en la Musara había dos bandos políticos.
Y cuando el pueblo estaba bastante dividido en esos bandos políticos, no estoy hablando de la época de la guerra civil, de izquierdas y derechas, sino bastante antes, había dos bandos políticos. Y cuando celebraban las fiestas, se celebraban dos fiestas distintas. Cada vecino que pertenecía a un bando político, ¿no? Celebraba pues con los suyos, por así decirlo, contrataban sus propios músicos, comían la comida que hacían para ellos, pero como os digo, perteneciendo al mismo pueblo, que me parece pues un hecho cuanto menos curioso, bastante curioso. Y así vivió aquí la gente durante esos años. Luego, sobre las leyendas, esta parte que sé que os gusta tanto, hay muchas y muy variadas. Una de ellas es que dice que la Musara es un portal hacia otra dimensión. Al parecer hay gente que ha venido aquí y de repente se ha empezado a sentir como es un poco extraño y en un instante se han encontrado en el pueblo completamente activo, con sus casas, con sus gentes, y vivieron el pueblo como se vivía en esa época. Y además hay un dato bastante curioso, porque hay un caso que eran dos personas, no solamente una, y los dos cambiaron a ese plano que os cuento y estuvieron allí durante unos minutos y después volvieron al plano en el que estaban. También se habla de esa niebla que aparece de repente y que hace que te pierdas completamente en estos bosques. Da igual, aunque los conozcas de sobra, directamente te pierdes y nadie te encuentra. En una mañana de 1991, un hombre llamado Antonio Ortiz salió con 3 amigos a buscar setas. Era gente que conocía muy bien toda esta zona. Y bueno, estaban buscando setas y al parecer hubo un momento que pues se empezaron pues a ir uno por una zona, otros por otra para encontrar las mejores setas. Y cuando tuvieron que reencontrarse, este hombre no apareció. Estuvo todo el pueblo buscando, gente de la zona buscando, y gente de la agrupación de montaña, militares de la agrupación de montaña, que se encontraban en el acuartelamiento que hemos visto hace un rato. También 200 efectivos buscando a esta persona, pateando todo este monte que él se conocía a la perfección. Nunca jamás se volvió a saber de él. Que es súper fácil confundirse en estas sendas, pero muy fácil. Estamos intentando salir y adivinad qué, no conseguimos salir. No tengo ni idea por dónde hemos bajado, no tengo ni idea. Pero bueno, y este perro mío nada más quiere hacerse la suicidación, el tío. De verdad, que animal. Ahora imaginad esto con niebla, de repente, niebla densa. Y hay muchos relatos de gente que se ha perdido en la niebla que aparece de repente aquí, y han estado perdidos durante horas. También hay otra gente que dice que se perdió y que no fue consciente del tiempo que había estado perdido, como que el tiempo había pasado súper rápido. Y por último vamos a hablar de hace relativamente poco, año 2017, y es que un vecino
de cerca de por aquí, al que le gustaba salir a pasear, pues como muchos otros días, salía a pasear con su cámara de fotos. Y no sé si era por aquí o por la senda. Toby lo tiene más claro que yo. Salió a pasear, como os digo, con su cámara de fotos y de repente vio algo en el cielo. Vio un ovni. Os voy a buscar la fotografía, la vais a ver vosotros. Es una fotografía que ha sido investigada por gente profesional, por si se tratase de un montaje. Ya os adelanto que no es un montaje y que la foto es real. Y que además nadie ha conseguido descifrar qué podría ser ese objeto volador que en el año 2017 fue grabado y fotografiado. Entiendo que la piedra que da a otra dimensión es esta, de la que tanto se habla. Supongo que es esta piedra, porque dicen hay una piedra que es el portal de la Musara. Yo os puedo decir que no he sentido nada especial. Gallicant, que supuestamente también tiene voces, psicofonías y así, os puedo decir que tampoco he sentido nada especial. Habladurías, leyendas, ¿de verdad a alguien le ocurrió? ¿Es todo inventado? Pues no lo sabemos. Bueno, lo que sí que sabemos es que la foto es de verdad. Es lo único que sabemos. Y que este hombre desapareció y nunca fue encontrado. Eso también lo sabemos. Lo demás son leyendas. Son cosas que cuenta la gente. Ahora sois vosotras y vosotros quien tenéis que decidir o pensar si os las creéis o si no os las creéis. Eso ya os lo dejo, como digo, a los que estáis detrás del móvil u ordenador y me decís qué pensáis de este lugar. Lo que también os digo que es verdad fueron las voces que escuchamos en Fatches, o sea, las voces, el sonido que no pude identificar ni como humano ni como animal, y que cuando fui al chicos, por aquí, cuando fui al sanatorio de Agramonte, la sensación era de opresión total, brutal, exagerada. Así que nada más, nos vemos en 15 días. Que seáis muy felices. Madre mía, qué calor hace para ser 8 de octubre.